Hola, hola a todos. En este video exploraremos qué es la participación política con mi compañera Lau y por qué es importante y cómo influye en nuestras sociedades, desde votar hasta participar en protestas. Ojo, porque la participación política tiene muchas formas y matices. La participación política, como les acaba de mencionar, se refiere a las actividades que realizamos para influir en las decisiones de quienes tienen el poder. Esto puede ser a través de votar, elegir a nuestros gobernantes, apoyar a movimientos políticos o incluso manifestarse en las calles. Según Pasquino, la participación política incluye tanto acciones directas como el hecho de votar, como acciones indirectas, como apoyar a un partido o participar en debates. La idea es influir en el sistema político para mantener o cambiar su estructura. Ahora bien, la participación política depende de varios factores. Entre estos encontramos los factores sociales, los factores psicológicos y los factores políticos. Los factores sociales son la educación, los ingresos, la ocupación, la edad y la religión. Un ejemplo de esto es que las personas con mayores niveles de educación e ingresos suelen participar más activamente en la política y ocupar altos cargos. Por otra parte, frente a los factores psicológicos, encontramos que son la percepción individual del mundo y de la política. Aquí incluyen e influyen las opiniones personales y cómo entendemos la política frente a lo que hacemos, cómo nos comportamos y cómo participamos, y cómo esto influye frente a las percepciones que percibimos y la información que conecta nuestras decisiones. Y por último, dentro de los factores políticos están el sistema de partidos y los medios de comunicación. Los partidos políticos son una de las mayores influencias en la participación y a través de los medios de comunicación promulgan sus diferentes debates, haciendo que se ejerza presión y al mismo tiempo manipulando o persuadiendo a través de diferentes perspectivas. Dato interesante. Pues en Colombia los desplazamientos del campo a la ciudad han cambiado la forma en la que la gente participa en la política. No toda la participación política es igual. Podemos hablar de tres niveles. Primero, la presencia política, la forma más básica, cómo asistir a reuniones. Segundo, activismo, difundir prensa de un partido o unirse a manifestaciones. Y la tercera, y muy importante, participación directa, ser candidato o formar parte activa de las decisiones políticas. Cada forma tiene un impacto diferente, pero todas son fundamentales para fortalecer la democracia. Ahora bien, el comportamiento electoral tiene varias explicaciones. Primero, el enfoque sociológico, en donde la gente vota según su entorno familiar y social. Segundo, un enfoque psicosocial, que influye en la percepción de los candidatos y la importancia del voto. Tercero, un enfoque racional, en donde las personas votan según sus beneficios y costos. Y cuarto, un enfoque clientelista, en donde en algunos países juega un papel clave en las elecciones. ¿Y qué es este? Es un intercambio extraoficial de favores en el cual los titulares de cargos políticos regulan la concesión de prestaciones obtenidas a través de su función pública o de contratos relacionados con ella a cambio de apoyo electoral. Así es como cada teoría ayuda a entender por qué las personas votan, cómo lo ejercen y cómo mejorar la participación. Por lo que después de este recorrido, podemos entender que los factores que influyen en la participación política son de diferentes tipos. Ahora, algunos de estos son los factores sociales. Son aquellos que provienen del entorno en el que vivimos y se refieren a elementos como la educación, los ingresos, la edad, la religión y la movilidad social. Entre la educación encontramos que las personas con mayor nivel educativo tienden a participar más activamente en la política, ya que, según el DANE, el 70% de las personas con educación superior votan regularmente, mientras que en sectores con educación básica o menos favorecidos, esta cifra es del 40% únicamente. Un ejemplo en nuestro país es el programa de jóvenes a la U, que en Bogotá busca aumentar el acceso a la educación superior y con ello fortalecer la participación cívica y política de los estudiantes. Ahora bien, otro de estos factores sociales son los ingresos y la ocupación. Dentro de este, sabemos que las personas con mayores ingresos efectivamente suelen participar más en elecciones y donan a campañas políticas, mientras que los sectores
vulnerables tienen menos acceso a información, decisión y mecanismos de participación. Un ejemplo de esto es que en las elecciones del año 2022 se evidenciaron fuertes diferencias entre la participación de zonas urbanas de altos ingresos y zonas rurales con menos recursos. Por su parte, dentro de estos factores sociales encontramos como tercero a la edad. En este factor vemos que los adultos suelen tener un mayor interés por la política que los jóvenes. Aunque esto está cambiando con las redes sociales y los movimientos juveniles, nos podemos dar cuenta que, como ejemplo, en el paro nacional del 2021, los jóvenes fueron los principales actores de las movilizaciones en Colombia, exigiendo cambios en educación, empleo y derechos humanos. Y posteriormente, en las elecciones del año 2022, gracias a su participación masiva, hicieron que ganara la izquierda por primera vez en nuestro país. Continuando con estos, tenemos a la religión. La religión, como factor social, influye, ya que domina en la elección de partidos y candidatos, especialmente en temas como el aborto, el matrimonio igualitario y la educación. En Colombia, sectores religiosos han impulsado campañas contra la implementación de la ideología de género en los programas educativos. Como por último, pero no menos importante entre estos factores sociales, encontramos la movilidad social y el desplazamiento forzado. El desplazamiento por violencia obliga a comunidades enteras a redefinir su relación con la política. Un ejemplo de esto es que en municipios como Tumaco y Buenaventura, muchas comunidades desplazadas han generado nuevas formas de organización política para exigir sus derechos. Ahora bien, encontramos otro tipo de factores denominados los factores psicológicos. Y estos hacen referencia a la manera en la que concebimos el mundo político y nuestra motivación para participar en él. Como primer factor psicológico encontramos a la ideología política. La ideología está influenciada por la familia, la comunidad y las experiencias personales. Un ejemplo de ello son los movimientos como el petrismo o el uribismo, que han generado identidades políticas muy fuertes en Colombia. Ahora bien, como segundo factor psicológico encontramos el interés y el compromiso. Muchas personas sienten apatía política debido a la corrupción y la desconfianza en las instituciones. Y como ejemplo tenemos que en el plebiscito por la paz en el año 2016 en nuestro país, la abstención fue del 62%. Continuando con esto y como tercer factor psicológico, tenemos a la eficacia política. Si una persona cree que su voto cuenta, participa más activamente, ya que, por ejemplo, los programas de bebeduría ciudadana han aumentado la confianza en la democracia local. Y por último, también dentro de todos estos tipos de factores encontramos a los factores políticos. Los factores políticos son aquellos relacionados con el sistema electoral, los partidos y los medios de comunicación. Como primer factor político tenemos al sistema de partidos. Colombia ha pasado de un sistema bipartidista a una proliferación de movimientos independientes. Como ejemplo, encontramos que Gustavo Petro y Rodolfo Hernández lograron consolidar candidaturas sin depender de los partidos tradicionales. Ahora bien, como segundo factor político tenemos a las famosas campañas políticas. Las estrategias de comunicación y marketing político han cambiado con el auge de las redes sociales. Y como ejemplo vemos que en 2022 TikTok y Twitter fueron plataformas clave para el discurso de los candidatos. Y por último, como tercer factor político, tenemos a los medios de comunicación, a la participación de los comunicadores sociales y periodistas, ya que los medios tradicionales y digitales moldean la opinión pública y el acceso a la información. La desinformación en redes ha influido en elecciones recientes, ya que muchas veces las encuestas son manipuladas para influir en las poblaciones. Ahora nos centraremos en analizar ejemplos en el contexto colombiano de los factores de la participación política en dos casos puntuales. Analizaremos un ejemplo real del contexto que ilustra cómo los factores sociales, psicológicos y políticos, todos los que hemos visto hasta el momento, influyen en la participación política tal como se describe. Ahora bien, el primero de estos es el nombramiento de Elena Estrada Ñocasi como ministra de Ambiente. En febrero del presente año 2025, el presidente Gustavo Petro nombró a Elena Estrada, miembro del pueblo indígena Huitoto Mecana, como ministra de Ambiente, siendo la primera persona de su etnia en alcanzar este cargo en la historia.
colombiana. Dentro de este caso, como factores sociales, encontramos a la educación y profesión, ya que Lena Estrada posee una sólida formación académica y experiencia en diplomacia ambiental, lo que refleja cómo una mayor educación y especialización profesional pueden conducir a una participación política más activa y ocupar cargos de alta responsabilidad. Por su parte, también, como segundo factor social, encontramos la raza y el género. Su nombramiento destaca la inclusión de grupos étnicos y de género históricamente marginados, precisamente por lo que ella es mujer, en la política colombiana, promoviendo la diversidad y la representación en espacios de toma de decisiones. Ahora, pasamos a los factores psicológicos. Dentro de este caso encontramos las características personales, haciendo que la trayectoria de Elena en la defensa de los derechos ambientales y de las comunidades indígenas demuestra un fuerte compromiso personal y una identidad arraigada en su cultura, lo que influye en su forma de concebir el mundo sociopolítico y en su motivación para participar en dichos entornos. Y por último, dentro de este caso, como factores políticos, encontramos el sistema de partidos y campañas políticas. Su afiliación al Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS, ejemplifica cómo los partidos políticos que representan intereses específicos pueden facilitar la participación de comunidades particulares en la política nacional y a su vez los temas de debate ideológico. ¿Por qué? Porque la agenda ambiental y la inclusión de líderes indígenas en el gobierno reflejan la relevancia de ciertos temas en el debate público y cómo estos pueden influir en las decisiones políticas y en la participación de diversos actores sociales. Este ejemplo nos ilustra cómo los diversos factores sociales, psicológicos y políticos interactúan para facilitar la participación de individuos y comunidades, enriqueciendo la representación y sobre todo la diversidad en el ámbito gubernamental de Colombia. Debido a que desde joven Lena Estrada ha estado vinculada a procesos sociales y políticos de las organizaciones indígenas de la Amazonía, fundando la reconocida organización Lucuyani, que en lengua yucuna significa Hijos del Tabaco. Esta organización se centró en integrar a la juventud con los sabedores tradicionales, promoviendo la conservación y el rescate del conocimiento ancestral indígena. Por eso fue como la vida y trayectoria de Elena ejemplifican como factores sociales, como la educación y la pertenencia étnica, como factores psicológicos, como su comportamiento personal y liderazgo, y factores políticos como su participación en organizaciones y cargos públicos influyen directamente en la participación política y en la representación que ella tiene al ser una representante de, valga la redundancia, de comunidades históricamente marginadas. Ahora continuamos con el ejemplo del paro nacional del 2021. El paro nacional del 2021 inició el 28 de abril. Fue una de las mayores movilizaciones sociales en la historia de Colombia. La propuesta de la reforma tributaria del gobierno de Iván Duque desencadenó protestas masivas en todo el país, con el respaldo de distintos sectores sociales. En este caso, los factores sociales son la educación y profesión. ¿Por qué? Porque las protestas fueron impulsadas en gran parte por estudiantes universitarios, sindicatos y sectores laborales que entendían el impacto de la reforma en la economía popular. También, dentro de estos factores encontramos la edad y movilidad social. Es que efectivamente los jóvenes fueron los principales protagonistas de las manifestaciones, muchos de ellos afectados por la falta de empleo y oportunidades debido a la pandemia que se vivía, veían en la reforma una amenaza a su futuro. Y a su vez también encontramos los ingresos y diferenciación de clases, ya que la reforma afectaba principalmente a la clase media y baja, aumentando los impuestos sobre productos básicos de la canasta familiar y servicios esenciales, lo que generó descontento y mayor participación política. Continuando con este caso, dentro de los factores psicológicos encontramos la conciencia política y descontento social y la identidad y pertenencia. Respecto a la conciencia política y descontento social, la reforma tributaria fue vista como una medida injusta en un país con altos niveles de desigualdad y corrupción. La indignación colectiva llevó a un estallido social con múltiples expresiones artísticas, culturales y políticas en las calles. Y por su parte, respecto a la identidad y pertenencia, movimientos como la tan llamada primera línea, se convirtieron en símbolos de resistencia, evidenciando cómo la identidad y el sentido de pertenencia a una causa influyen en la participación política. Y por último,
Dentro de este caso, encontramos como factores políticos al sistema de partidos y debate ideológico junto con la influencia de los medios de comunicación. Respecto a la primera, la reforma fue defendida por el gobierno y sectores de derecha, mientras que la oposición, incluido el actual presidente Gustavo Petro, la rechazó alineándose con las manifestaciones. Y respecto a la segunda, la influencia de los medios de comunicación, la cobertura mediática varió entre narrativas oficiales criminalizaban la protesta y medios alternativos que mostraban la represión policial y la resistencia popular. Y finalmente, podemos concluir que la participación política no es solo votar, es también expresarse, exigir derechos y construir sociedad. Cada uno de los factores que analizamos, sociales, psicológicos y políticos, influyen en nuestra forma de interactuar con el poder y la democracia. La educación, la economía, la edad, la ideología y la confianza en el sistema determinan la forma en la que nos involucramos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedes hacer parte activa de la política en el país? ¿Cómo podemos nosotros como ciudadanos fortalecer nuestra democracia? Y la respuesta está en la acción. Haciendo que la participación política no es solo un derecho, sino el poder que tenemos para transformar nuestra sociedad. Involúcrate y haz que tu voz cuente.